Hola amigos, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es María Esther Flores, es un placer saludarlos y bueno, pues les quiero presentar este servicio que estamos dando por parte del CEAP de dar pláticas, dar cápsulas como esta para mantenernos en comunicación con ustedes, con nuestros usuarios, con nuestros lectores, nuestros seguidores. Y bueno, pues en esta oportunidad les quiero presentar esta serie de cápsulas que vamos a estar presentando los días jueves a las 7:30 de la noche, como el día de hoy, y los temas que vamos a estar abordando van a estar relacionados con psicología infantil. Así que, bueno, vamos a platicar a veces ustedes y nosotros, a veces voy a traer algunos expertos invitados, como es el caso del día de hoy. Y bueno, pues lo que les pedimos es que acá abajo puedan escribirnos sus preguntas, sus comentarios, si quieren mandarnos inbox para sugerirnos algún tema, etcétera. Esa va a ser más o menos la dinámica que vamos a llevar a cabo. Y bueno, pues sin más preámbulo, el día de hoy vamos a estar platicando sobre cómo detectar problemas de aprendizaje en los cuadernos. Justo esta semana que ya estamos cerrando ciclos, cerrando cursos, que bueno, este año escolar pues realmente fue difícil para todos nosotros. Comenzamos el año escolar con un terremoto y lo cerramos con una pandemia. Bueno, pues es difícil para los estudiantes, ha sido muy difícil también para los profesores y para los papás que nos tuvimos que quedar en casa para ayudar con las clases en línea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos transmitirles y compartir con ustedes esta noche? Lo que queremos es mostrar algunos ejemplos y algunos datos, ¿no? Muy concretos, muy prácticos, para que ustedes, sin ser no queremos que hagan ningún diagnóstico ni nada, solo queremos darles algunos tips para que a la hora de revisar los cuadernos de nuestros pequeños, ya sea a través ya sea que lo revisemos como papás o ya sea que nos toque revisar como profesores, podamos ir identificando cuáles son esos detalles, esos puntos que nos pueden alertar sobre un problema de aprendizaje. Fíjense que un problema de aprendizaje no necesariamente, y ahorita nuestra experta nos lo va a explicar mejor, pero no necesariamente lo vamos a notar cuando los chicos ya están más avanzados en la primaria, es decir, quinto, sexto de primaria. La verdad es que un problema de aprendizaje lo vamos a ir notando casi desde el kinder. Y bueno, pues vamos a ir viendo cuáles son esos detalles, cuáles pueden ser las situaciones o la inmadurez que se pudiera detectar a nivel cerebral, y además vamos a preguntarle a nuestra experta qué se puede hacer, cómo podemos ayudar desde casa o qué especialista es el que tenemos que visitar. Muy bien, pues sin más preámbulo voy a presentarles a la doctora Iracema Ortega. Ella es psicóloga egresada de la UNAM, es maestra en neuropsicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene un doctorado también en psicología por la Escuela Libre de Psicología. Bienvenida, doctora. Y además, por si fuera poco, es la subdirectora del CEAP, del Centro de Evaluación y de Especialización y Atención Psicológica. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? No, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y gracias por la parte de inaugurar justamente estas primeras charlas, que uno de los objetivos pues es justamente, ¿no? Abrir estos espacios para poder comunicarnos con la gente que está interesada en sus hijos, en identificar qué es y como que tener un poco más de claridad en ello, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Así es, efectivamente. Al contrario, gracias a ti. Pues bueno, ya les antojé a nuestros visitantes, ya les antojé el tema. Entonces, vamos a comenzar, doctora. Te pregunto, nos gustaría a todos saber
¿cómo se define esto de un problema de aprendizaje? ¿Cómo, en términos muy, muy suavecitos, yo sé que tú eres expertaza, pero en términos muy suavecitos, ¿cómo podríamos alertar a nuestros papás, ¿no?, de que sus hijos pudieran llegar a tener un problema con sus procesos de aprendizaje, doctora? Bueno, un proceso de aprendizaje justamente tiene que ver con la dificultad que van teniendo los niños en adquirir esos aprendizajes o ir adquiriendo, ir decodificando, ir traduciendo la información que está dentro de su medio, específicamente en la escuela, y que está generando algún tipo de barrera. ¿En dónde podemos encontrar estas barreras? Bueno, pues se pueden encontrar desde los problemas al momento de leer, de escribir, en la parte de las matemáticas. Un problema de lenguaje puede detonar más adelante un problema de aprendizaje por este problema de decodificación, ¿no? Podemos ver también esta situación del la comprensión de lectura, ¿no?, la comprensión de los textos, el poder focalizar o el poder centrar la atención y mantener la atención, ¿no?, en diferentes situaciones, como también aspectos de recuperación de la información, por ejemplo, de memoria, etcétera. Entonces, tenemos muchísimos problemas que se pueden estar presentando. ¿Qué es lo importante para los papás? Poder identificar en cada una de estas áreas cómo es el desempeño de sus hijos frente a la escuela. Ahí cabe, doctora, este tema del déficit de atención. Sí, claro. Claro, porque el hecho de que la atención para nosotros es súper importante porque es el primer filtro que vamos a tener. Entonces, si la información, hay muchísima información en el medio, si no filtramos, si no regulamos, ¿no?, ¿qué de toda esa información es relevante? Entonces, el niño no va a poder diferenciar a qué le va a poner atención y no va a poder entrar esa información. Al no poder entrar esa información, no va a poder jerarquizar y por ende no va a poder recordar. Y entonces va a tener huecos o lagunas en la parte del aprendizaje. Entonces, podemos encontrar en el caso de los niños que pareciera ser que están poniendo atención, pero van brincando de una idea a otra, ¿no? Entonces, claro que sí puede generar un problema de aprendizaje. Ya. También hemos escuchado mucho acerca de la dislexia. La dislexia, que es algo que los chicos van a ir presentando o que se puede diagnosticar por ahí por el 2º grado de primaria, ¿no? Justamente cuando ya van adquiriendo el proceso de lectoescritura. ¿Qué es la dislexia, doctora? Bueno, primero que nada quisiera enseñarles una imagen, no sé si me puedas ayudar. Exacto. Esta imagen puede ser bien interesante y puede ser un reflejo de lo que encontramos nosotros en los cuadernos de nuestros hijos, ¿no? Es cuando nosotros comúnmente decimos que nuestro hijo escribe como patas de araña o con patas de araña. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué puntos son los importantes? A ver, dentro de las palabras, cuando se está escribiendo la frase, hay una segmentación, por ejemplo, para separar palabra por palabra. Muchas veces nuestros hijos no separan las palabras como tal, juntan una palabra con la otra. Y entonces eso hace que pueda tener una dificultad al comprender posteriormente cuando lee lo que él escribió. Podemos encontrar muchos tachones. Entonces, que nuestro niño de pronto diga, esto no era, y entonces tachones, borrones, que se coman ciertas letras. Pero entonces, doctora, digamos que para que los papás vayan más o menos dándose cuenta a la hora de que sus hijos están haciendo la tarea, los chicos están como peleando con ellos mismos, tipo, ay, no era, mamá, ¿cómo se escribe? Ay, no sé qué, o sea, como platicándose, como intentando regular cómo escribir y eso es lo que nosotros podríamos escuchar con los niños en la mesa haciendo tarea. Claro, aquí es algo bien importante, doctora Esther. Un problema
de lectura, de escritura o de matemáticas pudiera tener una gran variable de orígenes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, mi niño, si de pronto está copiando, ¿no? Y se le vino una idea a la mente de algo que leyó, y entonces, pues a lo mejor puede generar una escritura automática, pero no consciente. Y entonces el papá lo sigue viendo que está escribiendo, pero el niño no sabe qué es lo que está escribiendo. Ajá. Okay. Y entonces eso puede ser más un problema de atención. Puede ser también que el niño comience a tener problemas a nivel espacial y entonces me comience a invertir letras. Entonces, okay, como lo más típico, ¿no? Exacto, la D por la B, la P por la Q, etcétera. Y entonces, doctora, perdóneme que te interrumpa. Yo tengo una niña zurda de 6 años que está hoy justo terminando tercero de kinder y todavía escribe o confunde las pancitas de la letra. ¿Eso es normal en esta edad? Aquí acabas de dar un punto súper importante. ¿Qué implica? Para nosotros poder dar el diagnóstico como de dislexia es a partir de los 8 años. ¿Por qué no antes? Porque tenemos que tener un margen de referencia de 2 años de acuerdo a lo esperado por la edad. Es decir, si el niño aproximadamente entre 6, 7 años empieza o se esperaría que aprendiera a escribir, ajá, entonces ese referente de 2 años sería a los 8 ya estaríamos esperando que estuviera consolidado. Ajá. Antes de los 8 años todavía les damos el chance de que están en proceso de consolidación. Por eso es súper importante que podamos dar ciertos ejercicios y ciertas actividades de intervención temprana en los procesos de lectoescritura. Y para eso hay programas específicos y digamos que eslabones de desarrollo que tiene que consolidar cada uno de los niños para poder lograr justamente esta parte de consolidación de la lectura y escritura. Entonces, en el caso, por ejemplo, de tu pequeña, que todavía confunde pancita con pompa, por ejemplo, ¿no? Que sería lo que va adelante, atrás, implicaría justamente que está en este proceso de consolidación y que todavía tendría 2 años más para poderlo desarrollar correctamente. Muy bien, muchas gracias. Ahora, otra pregunta que nos hacen con frecuencia es justamente en qué momento ya podemos, o bueno, si es necesario, ¿no? Para poder combatir este problema, si es necesario acudir a un especialista. Ya es un niño, ya pasó primer año, le costó mucho trabajo aprender a leer y escribir, no lo termina de consolidar, ha pasado a segundo grado y los papás se dan cuenta que todavía no automatiza su lectoescritura, todavía lee sílaba por sílaba, letra por letra, a veces lee una palabra por otra, vamos, tiene dificultades en la lectura y los papás lo notan, solo que apenas va a pasar a segundo año. ¿Es importante que lo valoren ya en esta edad, digamos 7, 8 años? Siempre una valoración va a ser importante, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a dar una valoración? Primero nos va a correlacionar en el nivel de desarrollo que está el niño. Ajá. A partir, lo ideal que sería justamente parte de lo que nosotros hacemos en el CEAP es justamente una evaluación neuropsicológica. ¿Qué es lo que nos va a brindar el proceso de evaluación neuropsicológica? Bueno, nos va a dar justamente cómo está su estado de desarrollo en diferentes áreas, ¿no? O funciones cognitivas. Atención, memoria, sensibilidad, ¿no? Que serían las náuseas, cómo están sus movimientos, porque también puede haber alteraciones en la escritura por dificultades motoras, que entonces entraríamos a un tipo de disgrafía. Entonces, nos va a dar cómo están en funciones ejecutivas, cómo están en procesos atencionales, todo eso. Entonces, nos va a dar un mapa muy grande de cómo es el desarrollo del niño. Y además, lo fantástico es que este desarrollo lo vamos a comparar
con un grupo de referencia importante en relación a los niños. Entonces ya vamos a poder decir, bueno, mi niño, ¿no? Todavía no cumple los 8 años, pero ¿qué tanto es lo esperado o está desfasado de lo esperado? Ok. Si lo encontramos que está desfasado, entonces, ¿qué se pueden hacer? Hay diferentes tipos de actividades y diferentes tipos de programas que nosotros podemos ir desarrollando. Digamos que hacemos un traje a la medida de cada uno de los niños, ¿no? Okay. A partir del escaneo que tuvimos de la evaluación neuropsicológica, y entonces decimos, ok, a ver, este pequeño tiene estas áreas que le funcionan muy bien, ¿no? Estas funciones que las ha desarrollado muy bien, y eso nos puede ir ayudando para fortalecer y consolidar las otras áreas que están débiles. Perfecto. Y entonces ayudamos justamente a nivelar esta parte del desarrollo. Ahora, algo bien importante, doctora, por ejemplo, para un diagnóstico de dislexia, para un diagnóstico de atención, etcétera, debemos de tener ciertos factores importantes. Uno, el coeficiente intelectual tiene que ser normal. Apúntenle, papás, apúntenle. Ajá, venga, doctora, venga. El coeficiente intelectual debe de ser normal o superior, ¿no? Es decir, que no debe de haber una discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque si hay una discapacidad intelectual, ya entonces es el resultado de los problemas de aprendizaje que puede tener el niño. Ajá. Sí, lógico. Entonces, siempre en una valoración, lo ideal es que se haga, en una evaluación psicológica o neuropsicológica, se haga una valoración de 6 para descartar. Si hay una discapacidad intelectual, automáticamente descartamos el tema o de déficit de atención, o de dislexia, o de algún otro problema. Ajá. Dos, tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la dislexia, en general, en el caso de cualquier otra alteración de problemas de aprendizaje, descartar todos los aspectos que deberían de haber sido por causas sensoriales. ¿Qué implica esto? Que si mi niño no ve bien, ¿no? Y necesita lentes. Tengo una anécdota de un amigo que me decía, es que yo siempre era un niño problema, siempre la maestra me ponía hasta atrás, tenía bajas calificaciones, etcétera. Entonces era el niño que realmente nadie quería en la escuela y todos los maestros lo aborrecían, ¿no? Porque era muy complicado. Hasta 4º grado de primaria llega una campaña de salud para ver salud visual, y entonces se dan cuenta que el chavito no veía bien. Y entonces, si no veía bien y al no ver, pues obviamente se dispersaba, se ponía a platicar con sus compañeros, no ponía atención, etcétera. Le pusieron lentes y santo de remedio, ¿no? O sea, no hubo problemas ni de lectura, ni de escritura, ni de atención, porque fue un problema atencional. De igual manera, a nivel auditivo. Ok, entonces, si te vamos entendiendo bien, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Voy a regresar un segundo. ¿Qué es lo que vamos a observar en las hojas, en los cuadernos? Vamos a ver tachones, vamos a ver borrones, las palabras segmentadas. Probablemente vamos a notar que los niños cuando escriben en blanco se van para abajo o para arriba, ¿no? Probablemente vamos a notar que empiezan con letra grandota y terminan con letra chiquitita, chiquitita, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos notar? Probablemente vamos a notar que no pueden separar bien las palabras. ¿Voy bien, doctora? Sí. A lo mejor ya se les acaba el margen, ¿no? Ya llegaron a la orillita del margen y ya la palabra ya está, la tienen que cortar para seguir escribiendo abajo, y entonces cortan en una consonante, por ejemplo, no cortan adecuadamente en sílabas, ¿no? Ese sería otro detalle. Otro detalle. Ajá. Sí, sí, doctora. Otro detalle tendría que ver con el mal uso de reglas ortográficas. Ok. No, entonces les cuesta mucho trabajo. ¿En qué edad ya tendríamos que estar viendo esto? Porque mira, acá nos pregunta la señora Rosario, que dice que a su hijo hasta 5º de primaria ya lo diagnosticaron con dislexia.
Señora Rosario, sí le tenemos que decir que eso ya fue un poquito tardadito, porque ya desde segundo, tercero ya pudimos haber avanzado 2 años, fíjese, 2 años de rehabilitación, 2 años de estar estimulando el cerebro de su pequeño y ya tendría, vamos, no tantos problemas de comprensión, porque seguramente los tendrá. Y bueno, entonces, aprovechando la pregunta de la doctora Rosario, dice que le recomendaron la terapia de neurofeedback. Yo acá les platico que nosotros trabajamos en la clínica neurobiofeedback y no es la terapia recomendada para un problema de aprendizaje en cuanto a dislexia o disgrafia o discalculia, o no es la terapia más recomendada. El neurobiofeedback pudiera junto con una terapia de conducta o junto con una terapia neuropsicológica, pudiera ser una opción para asistir un problema de atención, un problema de disregulación conductual, un problema de atención. Ahí sí, señora Rosario, sí podríamos sugerir terapia neuropsicológica asistida con neurobiofeedback, pero literal, o sea, que solo una dislexia o una disgrafia solo se quite con biofeedback, no. Ahí sí, no sé, a reserva de tus mejores comentarios, doctora. Algo bien importante que comenta la señora Rosario. Voy a leer el mensaje. Doctora, mi hijo tuvo problemas de lenguaje de pequeño. Ahora en quinto de primaria lo diagnosticaron con dislexia. Me recomendaron la terapia de neurofeedback. ¿Qué recomienda o qué tipo de terapia me recomienda? Aquí algo bien importante. Una cuestión, un antecedente, ¿no? Que podemos encontrar con los niños con dislexia son los problemas de lenguaje. Ajá, entonces, si a nuestro chiquito, ¿no? De 3, 4, 5, 6 años lo diagnostican con un trastorno específico del lenguaje, una dislalia, un retardo simple del lenguaje, etcétera, puede ser una situación predominante, digamos que puede ser, exacto. Un antecedente importante. Un antecedente importante para que pueda presentar este tipo de problemas, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que nosotros dentro de la historia clínica, cuando hacemos la entrevista con los papás, lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, perdóname, doctora, eso quiere decir que en el kinder, más que diagnosticar un problema, por ejemplo, en términos de dislexia y eso, porque todavía no adquieren totalmente la lectoescritura, sí los papás tenemos que estar muy pendientes de cómo está el desarrollo, cómo está la adquisición del lenguaje, ¿no? A los 2 años, corrígeme si me equivoco, a los 2 años su hijo ya tendría que hablar clarito. El niño ya tiene que decir frases, el niño ya tiene que hablar clarito, se le perdonan algunos fonemas, todavía la R se le perdona que no aparezca, todavía puede confundir algunos fonemas, pero vamos, que ya se le debe entender, ¿no? Ya puede cantar una canción y se le entiende muy bien la letra de la canción, ¿verdad? Entonces, si entra kinder 3, 4 añitos y el pequeño sigue teniendo dificultades o a veces podría no comprender adecuadamente lo que uno le está diciendo o nos trae otro objeto que no es el que le pedimos, etcétera, súper importante llevarlo a una valoración neuropsicológica para ver cómo va su desarrollo del lenguaje y que podamos prevenir ya a la entrada más oficial a la lectoescritura, podamos prevenir justamente estos problemas de aprendizaje, ¿cierto, doctora? Exacto, sí, cierto, ¿no? Entonces, es bien interesante porque todo lo que es lengua, lectura, escritura, matemáticas, intervienen muchas funciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración neuropsicológica, vamos a ver vamos a hacer un análisis muy fino del funcionamiento de cada una de estas funciones. Y entonces ya podemos intervenir específicamente a lo que requiere el niño, ¿no? Entonces, a lo mejor un problema del lenguaje tiene que ver con una alteración de decodificación del mismo lenguaje que le está afectando el momento de leer, ¿no? O de escribir.
Y entonces empezamos con ejercicios de conciencia fonológica. Claro. Ok, otra situación. Es muy común también, hablando de niños con los precursores de la lectoescritura, ¿no? Es muy común que los chicos de segundo, tercero de kinder comiencen a escribir con cursiva, ¿no? Y luego ya los pasan a la de molde. ¿Hay alguna razón? ¿Esto es benéfico? Nos pregunta Diana García, ¿hay diferencia entre aprender a escribir con letra de molde o con cursiva? Digamos que se hacen 2 decodificaciones, ¿no? El niño tiene que aprender, digamos que tendría que aprender 2 sistemas de lectura y escritura, ¿no? Entonces, es más pesado para ellos. Es más complicado para ellos, porque además en la escuela les enseñan, por ejemplo, cursiva, porque se ve bien, se hacen bonitas letras, etcétera, pero casi todas las lecturas y todo lo que está en nuestro entorno, que tiene letras, palabras, oraciones, etcétera, está con letra de molde o script. Claro. Entonces, los niños tienen que hacer una doble decodificación. Ok, o sea, aunque la cursiva nos dé mayor facilidad para la fluidez, realmente es de manera cerebral, son 2 lenguajes entrecomillados, ¿no? Serían como 2 códigos diferentes los que tienen que estar trabajando. Ok, claro. Eso quiere decir que si los chiquillos a lo mejor tienen como antecedente que hubo problemas de lenguaje, podríamos recomendar que no intenten ahora compartir con 2 códigos, como sería cursiva y molde, o como sería inglés-español, ¿no? Si ha tenido estos problemas previos, a lo mejor podríamos recomendar solo como una sugerencia, ¿no? Con base en una valoración previa, si que no batallen, no meterlos en estos dobles códigos, ¿no? Para que no se saturen y que su desarrollo pueda ir dándose de una manera más fácil, más accesible para ellos, ¿cierto? Sí, doctora, si me pudieras apoyar poniendo la presentación, por favor. Por supuesto. Aquí hay algunos datos previos que es bien importante tomar en cuenta para tener alguna idea si hubiera si se presentara algún problema, por ejemplo, de escritura. 1, tenemos que ubicar cómo es la prensión del lápiz. Hay veces que hay niños que generalmente sería la pinza de manera adecuada, así. Pero hay algunos que lo hacen de manera de garra todavía, que es una pinza muy inmadura, ¿no? O también hay algunos que casi escriben con las uñitas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos es identificar y observar cómo hace la prensión del lápiz. 2, cómo es la orientación de los símbolos, de las letras, de los números. Si los va ubicando, por ejemplo, hacia dónde va la pancita, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Si hay un problema de orientación, que eso va muy ligado con cuestiones espaciales, también nos va a llevar a que haya confusión entre los diferentes símbolos, ¿no? Dificultad también para asociar entre el símbolo, el concepto y los nombres. Y generalmente van a encontrar que los niños, cuestiones de vamos a leer, vamos a escribir, no mamá, no quiero, me cuesta mucho trabajo, etcétera. ¿Por qué razón? Porque cuando hacen si tienen todos estos elementos que todavía no están consolidados, entonces los niños tienen que, a nivel cerebral, tienen que hacer conexiones más amplias, rodeos, ¿no? O sea, tienen que comunicarse a más zonas para poder realizar una tarea en específico. ¿Qué es lo que hace la terapia para corregir o intervenir en estos casos? Si, por ejemplo, de un punto A quiere llegar al punto B, pero tiene que pasar por el C, por el Z, por el M, por el R, etcétera, entonces en la terapia lo que ayudamos es que del punto A se generen comenzamos a construir ese camino a nivel cerebral por vías, ¿no? De conexión neuronal, por decirlo así, que se van dando a partir de la ejercitación por medio de diferentes actividades específicas, y entonces la comunicación de A a B va a ser muchísimo más directa. No sé si me logré explicar.
Creo que sí. Ya nos irán haciendo más preguntas, doctora. Ok, a ver, quiero aprovechar y contestar dos preguntas. Nos pregunta Gladys Ramos, ¿a partir de qué edad se puede hacer una prueba neuropsicológica? La respuesta, Gladys, es la neuropsicología es es una rama de la psicología, es una disciplina que tiene factores, ¿no? Para evaluar desde bebés. Entonces, si específicamente te refieres a la prueba para diagnosticar problemas de aprendizaje, coeficiente intelectual, como nos decía la doctora Iracema, bueno, alrededor de los 4 o 5 añitos ya podemos tener una valoración completa neuropsicológica para indicarnos, como nos decía la doctora, cómo va el desarrollo de las funciones superiores de nuestros pequeños, ¿sale? Nubia Aurora nos pregunta, ¿qué tan real, regresando un poquito a lo de cursiva o molde, qué tan real es el mito de que la letra cursiva es indispensable para crear fuertes enlaces neuronales? Bueno, en la pregunta está la respuesta, Nubia, es un mito. Los fuertes enlaces neuronales se hacen desde que el bebé mira a la mamá, desde que el bebé toca la piel de la mamá. Entre mayor calidad y calidez de contacto y entre más divertido y más sorprendente sea la forma como nosotros le acercamos el mundo a nuestros niños, mejor aprendizaje y mayor fortaleza neuronal van a tener. La fortaleza neuronal no está en qué rápido aprenden a leer y escribir. La fortaleza la vamos a ir logrando de acuerdo a cómo vamos organizando su mundo en términos de estímulos, cómo se los presentamos, cómo vamos a, justamente en el número 4 de esta diapositiva, cómo vamos a asociar los símbolos a conceptos o a nombres. Esta fórmula que se hace a través del juego, que se hace a través de lo divertido, tiene reglas. Un día de estos les vamos a dar una charla bien interesante que se llama ¿Cómo y a qué jugar con nuestros hijos? Porque a veces a los papás se nos olvida que jugar no es estar sentados ahí nomás viendo qué hacen los niños con los juguetes. Jugar es darles una historia, darles un final, ponerles un límite, ponerle nombre a los personajes, pensamiento a los personajes, lenguaje, etcétera, etcétera. Les prometo que les vamos a dar esta charla. Entonces, es un mito, no obstante, en algún momento vamos a volver a invitar a la doctora para que nos hable de cómo vamos a estimular cerebralmente a nuestros niños desde muy pequeños hasta edad preescolar o escolar. ¿Cuándo se acaba el desarrollo? ¿Cuándo acaba el cerebro de crecer, de madurar, de recibir esa estimulación? Nunca. Todo el tiempo vamos a poder tener esa oportunidad. Muy bien, y otra pregunta, vamos a movernos un poquito, nos pregunta José María Vázquez, doctora Iracema, ¿nos podría compartir algo referente sobre el tempo cognitivo lento, cómo trabajarlo, uno de los estilos de la disfunción de la atención y de las funciones ejecutivas? Mira, José María, yo creo que es un tema súper apasionante, es bien importante. Mejor te invitamos a una próxima charla que vayamos a hacer sobre atención, ¿no? Y entonces ahí vamos a marcar la diferencia entre lo que es el trastorno de déficit de atención y el tempo cognitivo lento, ¿no? Y los factores a identificar a diferencia de uno y el otro. Entonces, no con más ansias, mejor síguenos y te digo que ahí mismo voy a ir compartiendo, por ejemplo, ciertas estrategias para irlos trabajando. Mientras te puedo recomendar un artículo, búscalo en la red, ya está libre, del doctor Javier Tirapu, ¿no? Que se llama Tempo Cognitivo Lento. Y entonces explica completamente todo lo que son cada uno de estos factores, qué implica, cómo se da la evaluación y algunas sugerencias de intervención.
Ok, muchas gracias, doctora. Y bueno, seguro, y este es otro recadito que yo me apunto aquí en mi agenda. Vamos a hablar, porque la doctora es experta en déficit de atención. La doctora es experta en déficit de atención a nivel neuropsicológico y yo soy experta en déficit de atención a nivel conductual. Entonces, les vamos a estar informando en esta página cuándo vamos a dar esa plática entre las dos. ¿Sale, doctora? Sí, excelente. Muy bien. Y bueno, vamos a, déjenme ver si aquí hay otra pregunta. Sí, Ileané nos pregunta, el pronóstico de la evolución en estos casos, ¿qué podríamos pronosticar? Háblanos, por favor, de qué se trabaja en el consultorio. Ya nos dijiste que depende totalmente de la valoración, el tipo de intervención que vamos a hacer. ¿Qué pronóstico tenemos? Mira, entre más pequeños nos llegue, el pronóstico va a ser muchísimo mejor. Es más, entre que se identifique a edades tempranas, por ejemplo, preescolar, como lo habíamos platicado, ¿no? Podemos prevenir una cuestión de dislexia. Ahora, cabe mencionar que la dislexia es una alteración, un trastorno neurológico como tal. ¿Qué es lo que hacemos? O sea, la dislexia, un niño disléxico siempre va a ser disléxico, pero ¿cuál sería la diferencia? Que va a aprender herramientas y estrategias para compensar este déficit neurológico que hay. Ahora, estas estrategias que nosotros les vamos a ir enseñando van a ser muchísimo más eficientes. Voy a poner el ejemplo. A ver, hay dos niños, el A y el B, ¿no? Juanito y Pedrito. Entonces, si Juanito va a terapias, ¿no? Entonces, las estrategias que va a ir aprendiendo van a ser muchísimo más eficientes para compensar este déficit. Pero Pedrito no fue a la terapia. Bueno, él mismo va a generar ciertas estrategias. Algunas les va a funcionar y otras no le van a funcionar. Ajá. Entonces, el retraso, ¿no? O la presencia de estos problemas de aprendizaje, pues se van a hacer cada vez más evidentes, ¿no? Entonces, sí va a ir avanzando, ¿no? O sea, porque el cerebro es tan maravilloso que va a ir generando estrategias, pero algunas no van a ser como tan eficientes. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ayudar a hacer ese camino de conexiones neuronales que puedan comunicar el punto A con el punto B mucho más rápido y de manera más eficiente. Entonces, los pronósticos ante una terapia neuropsicológica pues son mucho mejores. Obviamente son más rápidos y mejores cuando llegan con nosotros más pequeños. ¿Por qué? Se los voy a explicar de esta manera. Los niños, el desarrollo del niño es como si estuviéramos construyendo una barda. Ajá, entonces, sí van presentando estos problemas, van a quedar huecos entre los ladrillos, por decirlo así. Entonces van creciendo y va viendo esos huecos, esas lagunas. Cuando llegan más grandes, lo que tenemos que hacer nosotros es irnos hasta abajo, hasta el nivel más sencillo, consolidado que ellos tengan y comenzar a ir parchando esas lagunas, ¿no? Entonces, para ir consolidando e ir construyendo, digamos, esta barda de mejor manera. Entonces, sí vale la pena que sean a edades tempranas. Sí, como en el caso de, me parece, de Rosario, que ya está en quinto, igual se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Y se pueden trabajar muchísimas cosas, pero si vamos a iniciar desde niveles bajos, que vayan consolidando. Ahora, punto importante, cuando nos bajamos esos niveles, generalmente los niños comienzan a avanzar mucho más rápido. Ok, muy bien. Entonces, haciendo una recapitulación, si llegamos a observar estos detalles en los cuadernos, si llegamos a observar que nuestros niños hacen una lectura silábica, ¿no? Por ejemplo, mi mamá no puede estar en el sí, y empiezan a leer de manera entrecortada, de manera silábica. Cuidado, ahí tenemos un foco de alerta. Punto número 2, si nuestros niños terminan de leer y
por ejemplo, en lugar de leer zapato, dicen zapatero, ¿no? O al revés, si la palabra escrita es zapatero y nuestro niño a la hora de ir leyendo solo dice zapato, y este error se repite en otras palabras, ahí tenemos otro punto de atención. Tercero, si nuestros chicos terminan de leer un renglón, una frase, un parrafito y no entendieron, no comprendieron o nos dan una idea equivocada de lo que acaban de leer, es decir, tenemos problemas en la comprensión lectora, ahí tenemos otro punto muy importante de tomar en cuenta y aunado a que probablemente a la hora de revisar sus cuadernos lo que notamos son borrones, tachones, equivocaciones, dificultades espaciales, dificultades en el manejo de la hoja porque se les acaba, porque no saben partir la palabra en sílabas, etcétera. Definitivamente tenemos que revisar, tenemos que hacer una valoración. Sería muy recomendable que esa valoración la realizara un experto neuropsicólogo, porque hay que descartar varias cosas en términos de el funcionamiento cerebral integral, ¿no? Entonces, es muy importante que acudamos al especialista adecuado. Ahora, otra pregunta que tenemos por acá. ¿Se requiere fármaco cuando tenemos este diagnóstico, doctora? No específico para dislexia. Sí podemos encontrar que haya ciertas comorbilidades. ¿Qué significa esto? Ciertos otros trastornos aunados a la dislexia. Uno de los más comunes es el TDA, ¿no? Entonces, para el TDA, sí tendríamos que necesitar un fármaco. Ahora es bien importante, tal vez no es como tanto nuestro tema, pero cuando vamos a dar un fármaco, quien se lo tiene que dar es un médico especialista, ya sea un neuropediatra o un psiquiatra. Y para dar el fármaco, generalmente se hacen ciertas pruebas, ¿no? O algunos exámenes, y uno de ellos es la evaluación neuropsicológica para valorar si requiere o no requiere el medicamento. Uno de estos estudios que generalmente van acompañados es la aplicación de un electroencefalograma. Muy bien, ok. Perfecto. Bueno, pues a ver, recomendaciones finales. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a ir cerrando nuestro tema. ¿Alguna recomendación? Si nosotros vemos estos datos en nuestros niños o si en el caso de los niños de kinder vamos notando que lo que nos decías, desde que no logran agarrar bien el lápiz, no logran consolidar derecha e izquierda, les cuesta trabajo aprender los colores. Algo que los papás nos comentan con algo de frecuencia es, un día se aprendió los colores y al otro día ya no los recuerda. Un día me dijo muy bien toda la información, se la pregunto al otro día y ya se le olvidó. Cuando empezamos a notar este tipo de detalles, ¿no? Que pareciera que con el tiempo se van a ir disminuyendo, pero pasa un mes, pasan 2 meses, ya vamos por la primera mitad del ciclo escolar y no terminan por desaparecer estos detallitos, creo que vale la pena, especialmente si tenemos estos antecedentes de problemas de lenguaje, como bien nos decía la doctora, vale muchísimo la pena acudir a una valoración neuro, ¿cierto? Y con base en esa valoración, los expertos sabremos qué tipo de programa de intervención va a ser el más conveniente para cada uno de los pequeños, dependiendo de la edad, dependiendo también del tipo de colegio en el que están, etcétera. Ok, recomendaciones finales, doctora. Si encontramos esto, ¿qué podemos hacer en casa? Independientemente de la valoración y de la rehabilitación, ¿qué podemos hacer en casa? Bueno, cuando logramos identificar este tipo de errores, poder ir, primero identificar cómo está nuestra orientación espacial. Generalmente va a haber problemas de derecha e izquierda. Entonces, ahorita podemos empezar a jugar justamente para que vayan consolidando estas áreas. Derecha, izquierda, arriba, abajo, el ir jugando, por ejemplo, con el uso de las preposiciones, por ejemplo, etcétera. Posteriormente, que si los niños van teniendo
problemas en la escritura, ¿no? Muy fea letra. Bueno, entonces ponerlos a ir escribiendo, a ir identificando las letras con arenita, por ejemplo, o con gelatina, si no tenemos de esta arena como para jardines zen, podemos utilizar gelatina, ¿no? Lo ponemos en un topper grande y que vayan dibujando las letras, ¿no? Otro de los ejercicios que a mí me gusta es ponerlos a ir leyendo, por decirlo así, un cuento y que en cada palabra den un paso. Entonces, por ejemplo, la, doy un paso, casa, doy un paso, es, doy un paso, roja, doy un paso. Entonces, hay diferentes actividades que nosotros podemos ir ayudando a trabajar tanto la motricidad para mejorar los trazos en aspectos de la lectura, el que vayan siguiendo con su dedo la lectura, ¿no? Que irles pidiendo a los niños que vayan verificando, que cuando leamos un cuento, que ahora me lo platiquen. Por ejemplo, son muchas de esas estrategias que podemos estar nosotros trabajando, ¿no? En casa, que son súper sencillas y que nos ayudan como a ir desarrollando este tipo de habilidades. Doctora, ¿nos das permiso de subir tus datos personales para las personas que les interese? Claro que sí, no lo preparé en alguna presentación. Ah, ok. Si quieren. Entonces, pero... Los dejamos aquí abajo en los recados, ¿no? Acá en los mensajes, ahí les escribimos los datos personales de la doctora por si necesitan una valoración neuropsicológica, por si necesitan rehabilitación. Les comento que en la clínica del CEAP tenemos 2 sucursales, una en la Colonia La Paz, la otra está en el fraccionamiento San José Vista Hermosa, en la ciudad de Puebla. Y bueno, lo que trabajamos en conjunto es, después de la valoración, tenemos programas altamente especializados en trabajo con lenguaje o altamente especializados en adquisición de la lectoescritura o en la consolidación de la lectoescritura. Y por supuesto, también hay estos grupos este trabajo se hace en grupos de 3 o 4 pequeños y también tenemos el trabajo en individual. Atendemos niños desde maternal con problemas de lenguaje o desde kinder con problemas de aprendizaje, pueden ser problemas de conducta, pueden ser problemas de regulación, etcétera, o en primaria con problemas ya mucho más recalcados. En la Ciudad de México, Gloria Martínez nos dice, mi hija tiene 9 años y muchos foquitos rojos de los que acaban de nombrar. En la Ciudad de México tenemos tenemos un consultorio de colegas nuestros que podemos garantizar su trabajo. Les voy a pasar también el dato acá abajo, la neuropsicóloga Francisca Flores. Tiene nuestro respeto y tiene también nuestra garantía, es excelente neuropsicóloga. Les voy a poner los datos aquí abajo también, está por el sur de la ciudad. Y bueno, pues nada, les agradecemos muchísimo. Aquí nada más, Nubia nos dice, ¿qué tanto existen algunos estudios que se puedan leer acerca de qué tanto están afectando las funciones cerebrales en las TICs, en las generaciones de hoy? Vamos a buscar, no tengo los referentes tal cual, ¿no? Pero les puedo decir que actualmente ya los niños ya no quieren estar escribiendo porque están en la computadora o todo lo graban. Más adelante vamos a tener varios problemas de aprendizaje en ese sentido, porque al momento de escribir y de leer se van estimulando muchísimas áreas a nivel cerebral. Si lo dejamos de hacer, entonces se van a ir dejando de utilizar esas zonas. Entonces hay que buscar de qué otra manera se puede hacer la estimulación. Es decir, lo que no se usa, ¿no? Se va perdiendo. Entonces, no den, papás, no den por sentado que si a los niños les cuesta trabajo leer y escribir, vamos a ir fortaleciendo esas habilidades. No los dejen, al contrario, es necesario irlos fortaleciendo porque eso les va a ayudar justamente a toda la estimulación a nivel cerebral. Ok, perfecto, pues muy bien. Les agradecemos primero a nuestras visitas
Este video pues se queda acá para que ustedes dispongan de verlo, de compartirlo con las personas que crean que les pueda interesar. Y bueno, pues intentamos acercar esta información con los términos, con los ejemplos más accesibles para nuestro público. Si necesitan una orientación profesional, algo más, digamos, oficial, ¿no? Cada caso es distinto, entonces les vamos a suplicar, acérquense en su ciudad, en su país, acérquense con alguien que tenga las credenciales para poder hacer estas valoraciones. Muy bien, pues y en segundo lugar, agradecerte muchísimo, Iracema, tu participación, todos los datos que nos compartiste hoy. Sabemos que estás trabajando desde casa, ya pronto vamos a irnos reintegrando presencialmente a la clínica, ya nos veremos en vivo y en directo. Y quisiera hacer un comercial. Nosotros en el CEAP, ¿no? Con toda esta situación de la pandemia, la verdad es que hemos generado la modalidad de terapias también en línea. Entonces, las terapias que estamos haciendo en línea es por medio de Zoom, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, por favor, en inbox, ¿no? Todos nuestros profesionistas son maestros, o sea, tienen un grado de maestría, son neuropsicólogos, entonces se da una atención personalizada, se les entregan los materiales previos a los papás para que los puedan imprimir, para que los puedan tener y van dándoles este acompañamiento. Entonces tenemos testimonios de mamitas que dicen, es que en la primera, en la segunda sesión ya estoy viendo cambios en mi niña, por ejemplo, ¿no? Les gusta mucho, se hacen de manera lúdica. Entonces tenemos talleres a distancia, sobre todo para las personas que nos ven de otros estados, ¿no? De otras ciudades, de desarrollo de lectura, de escritura, comprensión de textos, terapias de lenguaje, terapias para mejorar el TDA o problemas atencionales, ¿no? Y ahorita que estamos empezando con este periodo vacacional o de receso, pues es un muy buen momento como para poder ayudar a nuestros niños a que no lleguen con tanto desfase, ¿no? Entonces, podemos estar trabajando con ellos en este sentido. Y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien el llevar a cabo este tipo de estrategias a distancia. Entonces, también esa es otra opción. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, nos vemos el próximo lunes. Vamos a comprometer a la doctora para que nos acompañe en más capítulos de esto y que nos venga a hablar de TDAH. Vamos a ver en qué jueves nos va a acompañar y por lo pronto yo los veo, ojalá nos sigan todos los jueves 7:30 de la noche con temas de infancia y adolescencia. Muchas gracias. Gracias, gracias, un gusto, felices Buenas tardes. noches. Bye. A todos. Gracias. Bye.